Hola a todos. Hoy Rakuntale Channel les presenta una maravillosa historia sobre un esposo criado desde la infancia. La protagonista femenina es la villana que despierta. Por favor denme un me gusta y comenten para que pueda seguir recomendando vídeos. Muchas gracias a todos. Sinopsis: el día que me di cuenta de que solo era un villano secundario, tomé la iniciativa de alejarme de mi prometido, con quien había crecido desde la infancia. El que originalmente se suponía que se casaría con un miembro de la familia Raid como sustituto. Esa noche, después de emborracharme, una voz familiar resonaba suavemente en mis oídos, ligera como el viento. Emma, ¿por qué ya no necesitas a Alexander Raid? Enredada hasta el punto de la molestia, murmuré en respuesta, sin que mis palabras cayeran en oídos sordos, evitando tocarme cuando alguien se acercaba. En cuanto me acerco un poco, huye como si viera un fantasma. No soy diferente de una persona lujuriosa que acosa a inocentes. A la mañana siguiente al despertar, ya lo había pensado todo con claridad, olvidando rápidamente este asunto. Pero Alexander se volvió extraño. Por favor, escuchen la historia. Alexander es el marido arreglado que mi padre me compró con dinero. Tiene un físico espectacular, desde pequeña solía aferrarme a él, y debido a mi poder, a menudo lo oprimía sin consideración alguna. Hasta que un día aparecieron de repente densas líneas de texto flotando en el aire como si alguien me estuviera maldiciendo directamente a la cara. ¿Acaso este villano secundario podría ser menos insensible? Deja de aferrarte ya al protagonista masculino. Cada vez que la conoce, su tez se oscurece al instante. ¿Acaso no lo ves con claridad y aún así te atreves a insultar tanto al protagonista masculino como a la protagonista femenina? No me extraña que tras el regreso del protagonista masculino a la capital y su recuperación como príncipe heredero, rompa de inmediato todo vínculo con la familia Thompson. Reaccioné con lentitud, incapaz por un momento de comprender el significado de esas extrañas palabras. Mientras planeaba buscar a Alexander para preguntarle, lo oí por casualidad conversando con su subordinado. Antes de que Su Alteza regrese a la capital, ¿debemos informar a la familia Thompson sobre su identidad? Alexander bajó la mirada con indiferencia, con un tono despreocupado. No hacía falta decir mucho, recompénsalos con 10.000 colas de oro, de ahora en adelante, ella y la familia Thompson ya no tienen conexión. Solo entonces desperté como de un sueño. Así que Alexander es en efecto el protagonista masculino de esa historia, y yo solo soy el villano secundario que detesta, causando finalmente la caída de mi familia. En mi mano aún apretaba con fuerza el colgante de jade de Alexander. Desde niño siempre lo llevaba consigo, considerándolo un tesoro. No sé por qué se cayó hoy en el jardín y lo pisotearon varias veces. Me sentí desconsolado al mirarlo, limpiando a toda prisa cada mancha, sujetándolo con cuidado como si temiera rayarlo, y luego corrí a buscarlo para devolvérselo. También esperaba en secreto que me elogiara por ello. ¿Quién iba a saber que justo cuando me acercaba, oí esa conversación, antes de poder reaccionar? El hombre vestido de negro frente a Alexander gritó en voz baja, advirtiendo con voz cautelosa. La espada larga se desenvainó al instante. Sentí un escalofrío. Creí que me habían pillado escuchando a escondidas, y aún dudaba si dejarme ver, cuando alguien se adelantó un paso más rápido. No era mi intención. Sofía Chen salió cojeando de detrás de la montaña falsa, con aspecto extremadamente nervioso y su delicado rostro reflejando confusión. Solo quería venir a agradecerle al joven maestro Raid, y además, le aseguro, joven maestro, que definitivamente le ayudaré a encontrar el colgante de jade. Sofía habló con emoción, con una mirada decidida y un brillo ardiente. Desde su aparición, el texto flotante se volvió aún más denso y cambiaba a mayor velocidad. Ajá. La dulce protagonista femenina y el frío protagonista masculino, una pareja perfecta. Por un lado, la prima que se queda con unos familiares, por el otro, el marido sustituto forzado. Cielos, la familia Thompson los trató tan mal, realmente imperdonable, es solo un colgante de jade. Si la protagonista femenina sonriera una vez, el protagonista masculino seguramente estaría dispuesto a ofrecerle su vida. Esas extrañas líneas de texto seguían apareciendo como si yo nunca hubiera existido. Poco después comprendí claramente por qué había perdido su colgante de jade. Resultó que Sofía había sido arañada por un gato en el jardín, y él intervino para protegerla.
En medio del caos, el colgante de jade cayó al suelo. Me quedé observando con incomodidad, pero aún así no pude evitar refutar esas líneas. No me gusta Sofía, es cierto, pero nunca la he insultado. Lo conozco desde hace muchos años y he visto de primera mano cuánto aprecia ese colgante de jade. Desde niño siempre llevaba ese objeto consigo, tratándolo como si fuera su propia vida, nunca lo tomaba a la ligera. Porque una vez dijo que tenía cosas muy importantes que lograr, así que ¿cómo iba a entregarle su vida entera a alguien? Todas esas palabras están mal, está bien. Una voz profunda y fría interrumpió repentinamente mis pensamientos, y levanté la vista confundido. Desde este ángulo pude verlo claramente mirando a Sofía. Suspiró suavemente con voz firme. ¿Ya te curaste la herida? No, todavía no. Sofía se sonrojó de inmediato. Antes de poder bajar la cabeza, la vacilación brilló en sus ojos y se mordió el labio con fuerza, como si acabara de tomar una decisión. No escuché tu conversación a escondidas, pero joven maestro Raid, ¿podrías llevarme contigo cuando regreses a la capital? Ah, puedo pagar. Sofía quiere ir a la capital con él. Me quedé paralizado. Por alguna razón, una oleada de inquietud me invadió el corazón, como una marea imparable. Lo miré instintivamente asegurándome constantemente que definitivamente no estaría de acuerdo. Incluso yo que crecí con él desde la infancia, nunca mencionó su regreso a la capital. Y mucho menos Sofía, que acababa de entrar en la residencia Thompson. Hasta que vi con mis propios ojos al hombre vestido de negro a punto de atacarla, pero su mano alzada lo detuvo. Hizo una breve pausa, como si riera suavemente y su voz también se calentó un poco. Bueno, no pude ver claramente su expresión en ese momento, pero cada palabra que pronunció llegó a mis oídos con total claridad. Escuché con mucha claridad su acuerdo con Sofía. Así que la decepción, la amargura y el dolor me invadieron a la vez, destrozando lentamente mi corazón. Giré la cabeza inconscientemente, tambaleándome. En ese momento solo un pensamiento vago cruzó mi mente. Así que todo lo que decían esas líneas era cierto. Él es el sustituto arreglado que se casó con mi familia. Desde niño mi cuerpo estaba débil y enfermo todo el año. Finalmente mi padre escuchó las palabras de un taoísta errante y fue al mercado de esclavos a comprarlo. Los demás tampoco estaban tan mal. Cada vez que se menciona esto, papá suspira con una voz llena de impotencia, pero insististe en elegir a ese chico que fue golpeado casi hasta la muerte, agarrándolo fuerte y sin soltarlo, incluso corriendo a tomar un látigo por él. Papá, nunca te había visto llorar tan desdichadamente, ni siquiera estando herido. Como Alex es más guapo que papá, respondí con valentía, haciéndolo montar en cólera, con el bigote temblando de ira. Todos en la residencia lo saben claramente, me gusta Alexander, y quizás el matrimonio concertado sí fue efectivo. Desde que llegó a vivir con la familia Thompson, mi salud mejoró día a día, así que mi padre también tuvo que posponer temporalmente la búsqueda de un nuevo esposo. Siempre pensé que pronto él y yo nos casaríamos de forma natural, siguiendo el sentido común. Hasta que vi esas líneas con mis propios ojos, hasta que supe que estaba a punto de regresar a la capital, pero no se molestó en decirme ni a mí ni a mi padre ni una sola palabra. Al contrario, estaba dispuesto a llevarse a Sofía con él. Tampoco tenía claro cómo regresé a mi habitación, solo sabía que en mi mano seguía agarrando con fuerza el colgante de jade sin soltarlo. Esas extrañas líneas de texto aún no habían desaparecido. La mayoría alababa con entusiasmo que Sofía y él eran la pareja perfecta, mientras que el resto no escatimaba palabras, maldiciéndome por mi desvergüenza, por interponerme descaradamente entre los protagonistas. Miré hasta que se me hizo un nudo en la garganta, un estómago lleno de quejas indescriptibles, pero cuanto más leía, más se me enfriaba el corazón. Decían que desde el principio me despreció hasta la médula, que odiaba a toda la familia Thompson. Así que al regresar a la capital y recuperar su verdadera identidad, no dudó en cortar toda relación con la familia Thompson. Incluso cuando la familia Thompson sufrió el desastre y se enfrentó al exterminio, él simplemente se quedó de brazos cruzados y observó, que me pisoteen hasta la muerte, este es el final. El karma de un personaje secundario tan malvado como yo. Pero claramente las cosas no eran así. Nunca dijo que no le gustaba, Jean claramente dijo hoy que no estaba contenta. Una mano delgada con articulaciones bien definidas entró de repente en mi campo de visión.
La voz de Alexander sonó desde arriba, fría y clara. ¿Quieres que te lleve a dar un paseo? Yo seguía sentada en la cama, con la mente divagando, completamente inconsciente de que él había entrado en la habitación. Sobresaltada, levanté la cabeza y sin darme cuenta, me encontré con sus profundos e insondables ojos. Al verme aturdida sin responder, Alexander frunció el ceño y preguntó ¿qué pasa? Era realmente muy guapo, aunque sus palabras denotaban preocupación, en esos ojos no había ni rastro de emoción. El texto flotante en el centro cambió de nuevo sin palabras en realidad. Este personaje secundario es un fastidio. Los protagonistas masculino y femenino hablan de regresar a la capital, pero como ella no está de buen humor, el protagonista masculino tiene que obligarse a venir a convencerla, demasiado problemático. Así que solo vino porque lo obligaron. Mi mirada se desvió, mi corazón de repente se sintió amargado, no es nada. Negué con la cabeza, intentando con todas mis fuerzas sonreír. Si estás ocupado, no necesitas llevarme a ningún lado. Nunca me había dado cuenta, pero desde que pronunció esas palabras, me di cuenta de que cada vez que me veía, su expresión siempre era indiferente, nada feliz, incluso estando cerca, mantenía una distancia prudencial. Pensaba que Alexander era una persona seria que valoraba el decoro, por eso era así. Pero no hacía mucho le había sonreído a Sofía. Esa sonrisa era tan dulce que conmovía. Pensando en esto intenté reprimir la opresión en el pecho, pues ya no tenía la serenidad para darme cuenta. Justo cuando terminé de hablar, Alexander frunció ligeramente el ceño. Apretó los labios a punto de hablar, pero su mirada se detuvo de repente en una esquina de la cama. Seguí su mirada, presa del pánico, extendiendo la mano apresuradamente para agarrar ese objeto, escondiéndolo tras mi espalda, con la cara ardiendo como el fuego. Era el sobre bordado a medio terminar en el que estaba trabajando. Originalmente planeaba dárselo al terminarlo, pero mis manos eran torpes, bordando patos mandarines que se convertían en pollos salvajes con las puntadas torcidas y retorcidas sin forma, sin atreverme a presentárselo. También recordé cuando Sofía terminó de bordar los 100 pájaros en homenaje al Fénix. Ese día sus ojos brillaron de sorpresa, claramente algo asombrados. Por eso me empeñé en hacerme una bolsita para dársela, pero pensándolo bien, probablemente ya no debería dársela. Bajé la mirada en silencio, apretando con fuerza el sobre en la mano y escondiéndolo con más cuidado tras la espalda. Intenté actuar con indiferencia, bordando solo por diversión, nada exquisito. Por suerte él también me miró fríamente una vez y luego apartó la mirada, tarareando suavemente una señal de agradecimiento, como si dijera con indiferencia, estoy libre pasado mañana. Pasado mañana me quedé paralizada, recordando de repente. Pasado mañana es el Festival de los Faroles. Antes de insistirle, le prometí que ese día debía salir conmigo a dar un paseo. Incluso planeé darle faroles y la bolsita, después de confesarle que hablaríamos de nuestro matrimonio. En ese momento simplemente pensé que era mi marido arreglado, naturalmente nos casaríamos. Nunca me pregunté si le gustaba o no, pero ahora todo era diferente. Respiré hondo. Mañana, el sonido de algo duro cayendo sobre el suelo de piedra interrumpió mis palabras. Bajó la cabeza, su mirada se detuvo en un punto, y habló lentamente porque está mi colgante de jade en tu casa. Su voz era tranquila y sin temblores, antes siempre había valorado ese colgante de jade por encima de todo. De joven me enojaba a menudo sin motivo alguno, solo porque veía que le importaba más el colgante de jade que a mí, así que lo escondí en secreto. Al principio solo quería asustarlo un poco, pero ese día, inesperadamente se enojó de verdad, su rostro se ensombreció y me dijo con frialdad, dime dónde escondiste el jade. En ese momento me asusté mucho. Justo entonces mi padre entró y en cuanto me involucró, mi padre ya no distinguía el bien del mal. Aunque claramente fue mi culpa, mi padre lo castigó severamente con una paliza, pero incluso inconsciente, se negó obstinadamente a disculparse conmigo. Incluso inconsciente su mano seguía agarrando con fuerza el colgante de jade, negándose a soltarlo. Desde entonces nunca más me atreví a tocarlo. Al oír su pregunta me agaché inconscientemente para recoger el colgante de jade y devolvérselo, mientras le explicaba que lo había recogido en el patio y que originalmente planeaba traerlo. Pero las palabras se detuvieron a mitad de camino. Me sorprendí al darme cuenta, justo en el momento en que tomó el colgante de jade, de que el texto que flotaba ante mis ojos desapareció de repente.
¿Será que solo pude ver esas palabras cuando tenía el jade en las manos? Para comprobarlo, intenté extender la mano de nuevo. Al tocarle las yemas de los dedos, se quedó paralizado por un instante, sus ojos, profundos como un lago otoñal, se oscurecieron gradualmente. Ella no prestó atención a esa reacción. Solo cuando esas palabras volvieron a aparecer ante mis ojos, respiré aliviado. De hecho, solo cuando sostuve el colgante de jade en mi mano, esas extrañas palabras aparecieron ante mis ojos. Pero ese era su objeto. Me sentí un poco preocupado. Originalmente planeé basarme en esas palabras para averiguar la causa del gran desastre de la familia Thompson, para ver si había alguna manera de evitar el destino de la exterminación familiar. Por mucho que lo quisiera, comparado con mi padre y la familia, mi corazón seguía inclinado más hacia los lazos de sangre, así que me mordí el labio y dije vacilante: Alex, ¿puedo pedirte prestado este jade? Temiendo que se negara de inmediato, añadí apresuradamente: solo lo tomo prestado por unos días, en unos días lo devolveré. No respondió de inmediato, su mirada se detuvo brevemente en mi mano, que seguía sujetando su dedo inconscientemente. Me sobresalté al darme cuenta y retiré la mano apresuradamente, pero justo al retirarme, me sujetó la muñeca a través de la manga. El movimiento no fue fuerte, pero tenía una fuerza que dificultaba que otros escaparan. ¿Quieres mi colgante de jade? Bajó la mirada, su mirada profundamente sombría. Me mordí el labio y asentí levemente. Guardó silencio. Cuando pensé que se negaría, de repente algo frío me cayó en la palma, sus dedos se tocaron. Su movimiento se detuvo un instante, luego retiró la mano rápidamente en voz baja. Entonces agárrala fuerte. Me quedé atónita por un momento. No sabía si era una ilusión, pero al escuchar esa frase, sentí que sus palabras ocultaban algo. Estaba a punto de abrir la boca para preguntar, cuando con el rabillo del ojo vi que el texto flotaba en el aire y cambiaba de contenido. ¿Qué? El protagonista masculino le está dando una prenda de compromiso tan importante al personaje secundario. Símbolo de compromiso. Me sobresalté. ¿Sería este el símbolo del príncipe heredero? Al comprenderlo, el jade en mi mano se volvió abrasador, como si ya no pudiera sostenerlo. Estaba nervioso. Después de todo, esta era la prenda del príncipe heredero. En ese momento aparecieron varias líneas más. Después de todo, el protagonista masculino está a punto de regresar a la capital, así que conservar el colgante de jade es inútil. Además, ya le había dado la ficha real a la protagonista femenina. Si el personaje secundario quería quedársela, que se la quedara, así se libraba de aferrarse al protagonista masculino, por lo que ya no tenía ningún valor. Con razón la entregó tan fácilmente. Sonreí fríamente apretando con fuerza el colgante de jade en mi mano, intentando reprimir la sensación que me invadía el pecho. Incliné ligeramente la cabeza y le sonreí. Gracias, Alex. Mañana es el Festival de los Faroles. Por la noche hay una feria de faroles, ¿quieres ir a verla? Me miró sin moverse. Después de un rato, tarareó suavemente. Esas palabras escribieron una vez que la noche de la feria de faroles, Sofía se caería al agua. Como lo retuve, no pudo llegar a tiempo para salvarla, causándole una lesión y dejando After Effects después. Esa también fue una de las razones por las que me odiaba profundamente. De ser así, dejarlos ir juntos a ver las linternas estaría bien. Quién sabe si es realmente feliz, tras regresar a la capital, quizá aún recuerde algo de cariño por la familia Thompson, no tan cruel como leí. Pensé con sarcasmo, pero también entendí claramente que sería muy difícil lograrlo. Siendo sincero, al principio lo odié bastante, lo odié por ser demasiado frío, demasiado despiadado. La familia Thompson le salvó la vida, pero él respondió a la bondad con enemistad. Pero cuando supe la verdad, finalmente comprendí que, de joven, cada vez que enfermaba gravemente, mi padre se desquitaba con él. Creía que si me cuidaba mejor, mi salud no estaría tan mal. Así que en el gélido invierno un niño flacucho como él se veía obligado a arrodillarse en el patio cubierto de nieve. Solo cuando me bajó la fiebre lo dejaron entrar. Yo sufrí una parte, él aguantó otra. Era un niño comprado para ser un sustituto arreglado, su estatus en la residencia no era mejor que el de los sirvientes. Originalmente podría haber regresado a la capital antes, pero mi padre lo detuvo.
Temía que si se iba, me debilitaría como antes, y yo no sabía nada al respecto. Todos me lo ocultaron todo. Con razón Alexander no me quería, con razón Sofía, con los ojos rojos, me maldijo como un desastre, diciendo que le había arruinado la vida. Con razón Alexander se sintió conmovido por ella. La sonrisa forzada en mis labios desapareció lentamente. No quería verlos aparecer juntos en la feria de los faroles, y mucho menos presenciar la escena de ellos caminando uno al lado del otro, cariñosos y armoniosos, hermosos como una pintura. Tiré el colgante de jade a un lado con indiferencia, apoyé la cabeza en la mesa, mi mirada se detuvo en el bolso a medio terminar, y de repente me olió la nariz. Extrañaba a mi padre lo hacía todo por mí. Pero también por mi culpa, tuvo que sufrir ese trágico final. Cuando papá regrese, definitivamente debo hacerlo. ¿Estás llorando? Me arrebataron la cartera que llevaba en la mano. El recién llegado, tras observarlo un rato, se rió a carcajadas. Ahora lo entiendo, ¿te hizo llorar esta fea bolsa? Apreté los dientes. Desde pequeños Marcus Hayes había sido nuestro vecino de al lado, al principio, éramos muy unidos. En aquel entonces, cuando mi salud mejoró un poco, solo Marcus estaba dispuesto a llevarme a trepar árboles, vadear arroyos y correr por todas partes. Simplemente no entiendo por qué él y Alexander nunca se llevaron bien. Marcus siempre repetía que pretendía oponerse a Alexander. Pero en aquel entonces yo siempre me ponía del lado de Alexander, pensando sin duda que Marcus era irrazonable. Uno realmente olvida a los amigos cuando ve la belleza. Cada vez que pasaba así, Marcus levantaba la mano para tocarme la frente, regañándome con rabia. Sigue dejándote llevar por la nariz, cuando ya ni siquiera te molesta, a ver si lloras sangre. Alex nunca me abandonará. Le respondí con enojo. Inesperadamente esa frase finalmente se hizo realidad. ¿Cuándo volviste? Le arrebaté la bolsa de la mano y le pregunté. Al principio a Marcus le gustaba vagar de un lado a otro, ir a sitios sin previo aviso. Hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Hace unos días, Marcus hizo un gesto con la mano y se sentó de golpe, extendiendo la mano con indiferencia hacia los pasteles de la mesa. Inesperadamente este zorro entrecerró los ojos con una sonrisa pícara. El día que volví, ¿adivina a quién me encontré en la calle? Lo miré sin responder. Marcus entrecerró los ojos con expresión inquisitiva. ¿No tienes curiosidad, o ya sabías que salió con Sofía Chen? Marcus. Lo interrumpí. Mi tono era tranquilo pero decidido. No le gusto, no podemos casarnos, ¿cómo podría no hacerlo? No preguntes más. Le metí pastelitos a Marcus en la boca con el ceño fruncido, visiblemente disgustado. Marcus obedientemente guardó silencio, pero el silencio no duró mucho. ¿De dónde salió esta bolsita tan fea? ¿La hiciste tú mismo? Después de un rato, suspiró. Hermano Marcus, nunca me he equivocado con la gente. De verdad que no eres apto para quedarte en casa a cargo de la cocina, mejor sígueme a recorrer los 4 mares. Incliné la cabeza y lo miré. ¿Has hablado con mi padre? Marcus se atragantó con las palabras, no dijo nada más y cambió de tema al instante, volviendo al asunto de la cartera. Bueno, si alguien ve una piedra y piensa que es una perla, hermano Marcus, yo seré quien sepa atesorar las cosas preciosas. Puedes estar seguro de que no decepcionaré a Emma. Marcus nunca hablaba en serio, sus palabras siempre eran suaves como el aceite. Y en ese momento tampoco me apetecía bromear con él. Aún no entendía lo de esas palabras que flotaban en el aire, así que ¿cómo iba a explicárselo a nadie? Así que le lancé la bolsa con indiferencia. Si la quieres, tómala, no la necesita, pero no puedo desperdiciar mis esfuerzos así. Inesperadamente, antes de terminar mis palabras, sentí de repente una mirada pesada clavada en mí. Era una mirada fría y penetrante con una presión que incomodaba a los demás. El instinto me decía que algo no andaba bien. Fruncí el ceño y giré la cabeza, paralizada inconscientemente. Alexander no sabía cuándo había estado en la puerta del patio. Esos profundos ojos negros me miraron fijamente sin pestañear, pero en un abrir y cerrar de ojos desvió la mirada más allá del bolso que Marcus sostenía. Su vista se detuvo por unos segundos, luego se posó en el colgante de jade que Marcus había tirado al suelo,
su mirada se llenó gradualmente de oscuridad, como nubes negras que se arremolinan antes de una feroz tormenta. El aire en el patio estaba en un silencio sofocante. Finalmente Marcus volvió a reír, rompiendo ese silencio agobiante. Sus finos dedos engancharon deliberadamente la cuerda de la bolsa, balanceándola suavemente. Se quedó parado frente a mí, con la mirada perezosa fija en Alexander, digno de un talento romántico. El joven maestro Wright se mueve con gran rapidez, conquistando al rey de la linterna para tu amada, con impresionantes habilidades. Justo ahora noté la linterna de flores en su mano. Joven maestro Wright, una llamada urgente sonó desde atrás. Sofía se levantó la falda apresuradamente y corrió hacia mí, al ver que mi mirada se detenía en la linterna. Su rostro cambió de inmediato, parándose apresuradamente frente a mí para bloquearlo, como si temiera que abriera la boca para exigirle que se lo devolviera. Simplemente me pareció ridículo. Pero justo después, un viejo recuerdo me vino a la mente. Para ganar al rey de los faroles durante el Festival de los Faroles, hay que resolver todos los acertijos a lo largo de la larga calle para recibir el farol. Los años anteriores solo observaba, con ganas pero sin atreverme a dar un paso al frente, porque realmente no tenía talento para resolver acertijos, así que una vez pensé en comprarla. El resultado fue que el dueño casi me echó del puesto furioso. ¿Por qué no puedo comprarla?, me quejé insatisfecho. ¿Acaso no la exhibo para atraer clientes? Si compro antes, él también puede irse a casa antes que rígido. Cuanto más hablaba, más frustrado me sentía. El que arrastré a la calle se quedó a mi lado, escuchando en silencio. Después de un largo rato, de repente habló: ¿crees que todo en este mundo se puede comprar con dinero? Bajo las sombras moteadas de los árboles y los faroles de flores, la tenue luz se filtraba entre las hojas, su rostro borroso y etéreo, no pude ver su expresión con claridad, solo al volverme, confuso, oí una suave risa en el viento. Dijo: te traeré el farol, pero, ¿no es que ni siquiera sabes resolver un solo acertijo? Antes de que pudiera decir nada, ya estaba atónito, observándolo con estupidez resolver metódicamente cada acertijo, con la gracia del agua que fluye y las nubes que se mueven. Finalmente consiguió el farol más hermoso de toda la calle. El joven de aspecto excepcional, sosteniendo el farolillo de flores, caminó paso a paso hacia mí. Bajo la mirada de admiración de la multitud, me entregó el farol, con las pestañas bajas y un porte tan sereno como montañas lejanas ocultas por la lluvia. El viento ha arreciado, vámonos a casa. Así que de inmediato y con alegría, olvidé todo lo que me pesaba en el corazón. Ni siquiera recordaba lo que iba a preguntar. En mi corazón solo quedaba un sentimiento: él había ganado el rey de la linterna para mí. Una vez pensé que era su expresión de afecto por mí, pero al recordarlo, quizás al principio no quiso ayudarme a conseguir la linterna. Así que desde el principio, se quedó callado deliberadamente, fingiendo no poder resolver los acertijos. Solo cuando me vio enfadada, temerosa de que volviera a desahogarme con inocentes, actuó exactamente como esas misteriosas palabras que una vez profirió en sus ojos: siempre fui una joven arrogante, aferrándome al sin pudor por poco dinero. Nunca sintió nada por mí, pero debido a su estatus, tuvo que soportarlo todo. Pensando en esto, apreté los labios con fuerza a punto de decir: ya no competiré con Sofía, cuando él, ya con la linterna en la mano, caminó directo hacia mí. Igual que aquella figura de hace años, solo que esta vez diferente, se interponía frente a mí, sin dejar ni un solo hueco. La presión de su mirada surgió como grandes olas, pero cuando habló, ese impulso se desvaneció en un instante. Este año el maestro Chen fue elegido para hacer el rey de la linterna. ¿No siempre dijiste que querías una linterna hecha por él? Hizo una pausa, bajando considerablemente la voz. ¿Te gusta? La linterna de flores era de hecho muy hermosa, solo una mirada y me conmovió, pero el dorso de su mano estaba pálido casi hasta el punto de estar blanco enfermizo. Agarrando firmemente el mango de la linterna, venas azules claramente visibles, como si se estuviera obligando a reprimir algo indescriptible, claramente no estaba dispuesto. Probablemente temía que aprovechara esta oportunidad para dificultarle las cosas a Sofía, así que se obligó a darme la linterna. Hice un ligero puchero, pensando en secreto: ya no me importa, por supuesto que me gusta, pero por su bien. Todavía fingí sonreír, extendiendo la mano para tomar la linterna, después de admirarla varias veces. Caminé lentamente hacia Sofía. ¿Qué quieres ahora?, planeando presumir ante mí. Su voz era fría, sus ojos llenos de vigilancia.
en realidad todavía no entiendo por qué alberga tanta hostilidad hacia mí. Mi madre y su madre fueron originalmente amigas de la infancia, por eso cuando mi padre escuchó que era huérfana y maltratada por su tía, hizo grandes esfuerzos para traerla de Zhongnan, tanto para ayudar como para esperar que tuviera una compañera. Pero a mis espaldas Sofía rara vez mostraba una actitud agradable hacia mí, pensando en lo bien que me trataba su tía cuando estaba viva. No me lo tomé en serio, pero gradualmente mi entusiasmo por ella también se desvaneció. Los que me rodeaban estaban acostumbrados a halagar y adular. Al ver que no me gustaba Sofía, usaron eso como excusa para dificultarle las cosas. Una vez que accidentalmente pillé a un grupo de personas burlándose de ella, inmediatamente di un paso adelante, regañando duramente a esos sirvientes. Inesperadamente Sofía me fulminó con la mirada, su voz fría, hipócrita, luego se dio la vuelta y se fue como si yo fuera el que estaba detrás de la intimidación. Me ahogué de ira, pero luego al ver en pleno invierno, ella todavía solo vestía ropa fina. No era conveniente ordenar abiertamente que le hicieran ropa nueva. Yo enojada, ordené a las sirvientas que trajeran mi ropa vieja. ¿Quién iba a saber que este asunto sería etiquetado como uno de mis crímenes por insultar a la protagonista femenina? Pero, ¿qué podía hacer cuando ella era la protagonista femenina? Respiré hondo y le entregué lentamente la linterna de flores a Sofía. Mi mirada inconscientemente recorrió la linterna varias veces y luego hablé en voz baja. Realmente me gusta, pero saber que lo que no pertenece a uno mismo no debe conservarse. Esta linterna era originalmente tuya, te la devuelvo. La linterna de flores, al igual que Alexander, ya no la necesito. Solo espero que papá regrese sano y salvo. Solo rezo para que la familia Thompson permanezca en paz. En cuanto a otras cosas no me atrevo a pensar más. No miré hacia atrás, naturalmente tampoco pude ver el momento en que entregué la linterna. El cuerpo de Alexander de repente se puso rígido, su expresión se volvió fría poco a poco. Sofía también se sorprendió brevemente, pero rápidamente sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Qué truco estás haciendo ahora? Sofía siempre pensó que tenía planes para ella, así que el último apego en mi corazón también se desvaneció silenciosamente. Irritadamente metí la linterna de flores en las manos de Sofía. Me giré para tirar de Marcus con la intención de dar un paseo. Antes de que pudiera salir escuché a Alexander llamándome. Emma, ¿qué más? Giré la cabeza y lo pillé agachándose para recoger el colgante de jade que cayó al suelo. Silenciosamente cepilló con cuidado el polvo, limpiándolo poco a poco antes de dármelo. ¿No necesitas la linterna de flores? Su voz baja y ronca, ojos profundos como la noche oscura reprimiendo emociones, preguntó lentamente. Luego el colgante de jade, ¿tú tampoco lo necesitas? El colgante de jade, por supuesto que lo necesito, pero la mirada de Sofía recorrió, llena de duda y vigilancia. Inmediatamente negué con la cabeza hablando con decisión. No quiero tu colgante de jade. Solo lo tomo prestado temporalmente, lo devolveré después de usarlo. Una vez que encuentre una manera para evitar esta calamidad, no me enredaré más con ustedes dos. Su mano que sostenía el colgante de jade se apretó hasta que palideció, se quedó congelado con la mirada vacía, un vago desconcierto destellando mezclado con una frustración apenas perceptible, pero no presté atención a esa apariencia inusual. Ya no ponía todo mi corazón en él como antes. Al principio todavía había algo de incomodidad, pero afortunadamente estos días no sabía en qué estaba ocupado, ausente todo el día. Gradualmente me acostumbré. Marcus estaba alegre al principio hasta que escuchó que quería devolver el contrato de esclavitud de Alexander. La sonrisa en sus labios se retiró de inmediato, su expresión mucho más seria. ¿Realmente ya no te gusta, cuando te he mentido? Hice pucheros mirándolo fijamente. Es difícil de decir. Marcus contó lentamente mis crímenes. Cuando era joven para comprar libros y papelería para Alexander, me engañaste quién sabe cuánto dinero. Incluso inventaste historias culpándome por ser glotona y juguetona, gastando todo el dinero. Al final, los ojos de Marcus estaban llenos de acusación resentida. Me quedé inmediatamente sin palabras, incapaz de refutar una sola oración. Este asunto fue de hecho mi culpa, antes de que mi padre invitara una vez a una tutora a enseñar en la residencia, pero mi temperamento era terco, no podía quedarme quieto por mucho tiempo. Todo lo que la tutora me enseñaba era como el viento en mis oídos. Por el contrario, Alexander, a quien arrastré para estudiar juntos unas cuantas sesiones, absorbió muy rápido, respondiendo todo a la perfección. Los ojos del tutor que lo miraban brillaban de esperanza, pero no podían ocultar el arrepentimiento, mientras que a mí no me importaba en absoluto. Solo obsesionado con la alegría porque no solo tenía una apariencia superior a los demás sino también un cerebro superior. Con él a mi lado seguramente cualquiera que me mirara tendría que envidiarme, hasta que un día
Accidentalmente lo vi practicando escritura en la mesa de arena en el patio, sus ojos brillaron intensamente, enfocados a un grado que nunca antes había visto, pero en el momento en que me descubrió, esa luz se extinguió de inmediato. Esa mesa de arena fue pateada por la mamá que me seguía, levantó la cara, regañándolo en voz alta por jugar, haciéndome buscar por todas partes con esfuerzo, no se defendió con media palabra, solo bajó la cabeza, rostro inexpresivo, observando en silencio la superficie de arena siendo pisoteada. Cada golpe destruido, tales cosas ya se habían vuelto rutina, padre dijo una vez, era un sirviente comprado para ser mi compañero, no hay razón para que el amo vaya a buscar un sirviente, pero en realidad ese día estaba enfermo y lo había dejado descansar, solo que más tarde me concentré demasiado en jugar, lo olvidé y luego hice un berrinche insistiendo en que viniera a hacerme compañía sin importar que no golpee. Al ver a la mamá levantar la mano para castigar, hablé apresuradamente para detenerla. Su hermoso rostro todavía estaba rojo por la fiebre, ojos negros y brillantes solo mirándome en silencio, aunque a punto de ser castigado, su expresión permaneció tranquila como siempre, sin miedo, tampoco resentido, pareciendo sin emociones. Siendo observado por esos ojos me sentí culpable por un momento, mi humor inconscientemente caótico, sin saber por qué una idea repentinamente brotó en mi mente. Pregunté suavemente: Alex, ¿quieres estudiar? En esos profundos ojos negros de repente brilló una luz, pero luego se apagó rápidamente. No respondió, solo preguntó suavemente: ¿a qué quiere jugar la señorita hoy? Odiaba más esa apariencia vacía suya, como si nada le perteneciera. Así que solté: Alex, sonríe para mí una vez, te dejaré ir a estudiar, ¿de acuerdo? Lo digo en serio, nunca había visto sonreír a Alexander antes, pero esa vez se quedó en silencio por un largo rato. Después intentó con fuerza levantar las comisuras de sus labios, imitando torpemente las sonrisas de los que lo rodeaban. En realidad no era hermoso en absoluto, pero todavía me aferraba a mi padre, exigiendo obstinadamente que dejara a Alexander ir a la biblioteca a leer. Inicialmente todo fue muy bien, durante ese periodo, fue mucho más amigable conmigo, a veces incluso me contaba activamente sobre la biblioteca, sobre los compañeros de clase, hasta que un día volví a tener fiebre alta. En realidad fue porque jugué con agua y luego me resfrié, pero mi padre le echó la culpa de todo, culpándolo por estar demasiado absorto en el estudio y no quedarse a mi lado para cuidarme. Cuando me recuperé, había vuelto a su antigua apariencia, siguiéndome en silencio todo el día, sin decir una palabra. Más tarde supe que ese día mi padre lo hizo arrodillarse en el patio, poco a poco, quemando personalmente todos los libros de su habitación. Sabía que lo que hizo mi padre estuvo mal, pero no tenía derecho a culparlo, solo podía enviar gente en secreto a comprar libros para él, pero en poco tiempo, mi padre descubrió que el dinero se había ido. Tuve que engañar a Marcus para que le diera dinero, incluso le pedí que encontrara un viejo erudito que le enseñara en secreto, ayudándolo a resolver asuntos pendientes. Incluso ahora, Marcus todavía conserva la pila de pagarés que escribí ese año, pero todas esas cosas que nunca supo. Ese año incluso rechazó los libros que le pedí que le trajera, solo podía esconderme de él, haciendo todo en secreto. En realidad todo tenía señales hace mucho tiempo. Retiré mi mirada tenue tratando de recuperar mi ánimo, enfatizando cada palabra. Esta vez es real, realmente ya no me gusta Alexander, hablé con decisión, mi tono firme como clavos martillados en madera, completamente inconsciente. Marcus frente a mí miró brevemente hacia atrás, su mirada brillando con significado, la sonrisa en sus ojos cada vez más profunda. Marcus nunca esperó que este regreso se encontrara con una jugada tan interesante, pero hablando con justicia, todavía estaba del lado de Emma. Si Emma realmente ya no necesitaba a Alexander, naturalmente levantó ambas manos y pies en aprobación. Después de todo, ella era la hermana pequeña que apreciaba desde joven. Justo cuando la espada fría se colocó en su cuello, incluso cortando una delgada línea de sangre, Marcus finalmente consideró seriamente cortar lazos con Emma por un tiempo. Dije que ya has hecho suficiente, apretó los dientes, los ojos ardían mirando a la persona de enfrente pensando en secreto, estos los guardias de la residencia probablemente deberían ser reemplazados, nadie podía detenerlo. Alexander permaneció tan tranquilo como siempre, solo pronunció dos palabras: pagarés, igual que aquella noche cuando lo sacaron de la cama en mitad de la noche. También pronunció con calma una frase: Sachit. Marcus se congeló durante varios segundos antes de comprender lo que quería decir. ¿Estás loco? No pudo evitar estallar. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? No creía que Alexander tuviera la intención de pagar las deudas de Emma, era solo porque sus pagarés estaban escritos por la propia mano de Emma y este loco simplemente quería poseer todo lo relacionado con ella. Alexander permaneció en silencio,
solo levantó la vista, sus profundos ojos oscuros miraban fijamente a Marcus, fríos como el viento a través de la escarcha, desde el lomo hasta la coronilla. Finalmente Marcus todavía apretó los dientes maldiciendo en voz baja, luego fue a buscar los pagarés que Emma le dio hace años, en total 13 hojas, Dios sabe lo feliz que estaba cuando encontró la última debajo de la pata de la mesa, solo. «¿Estás, Marcus?» Con una cara oscura se las arrojó todas a Alexander, él frunció el ceño con fuerza, pareciendo muy insatisfecho con esta actitud áspera, extendió cuidadosamente cada pagaré, alisándolos y luego doblándolos meticulosamente. Después incluso los envolvió en un pañuelo. Marcus miró brevemente, no pudo evitar chasquear la lengua, si no se equivocaba, entonces solo la esquina de este pañuelo valía docenas de veces más que estos pagarés, parece que la chica Emma no mintió. Alexander de hecho encontró parientes en la capital con un estatus extremadamente prominente, verdaderamente un desperdicio del cielo. Marcus curvó su labio, realmente no quería mirar más, pero en realidad esta no era la primera vez, no sé desde cuándo. Todo lo que Emma le dio finalmente cayó en manos de Alexander, confiando completamente en Alexander, tanto para competir como para arrebatar. Al principio no podía vencerlo en las peleas, cada vez lo presionaban contra el suelo y lo golpeaban brutalmente, pero luego, de alguna manera, el que era golpeado se convirtió en él. Cuando era joven y no tenía un temperamento de sangre caliente, sentirse golpeado y perder prestigio era realmente vergonzoso, difícil de hablar, así que peleaban cada vez que se encontraban, pero más tarde Marcus sintió que algo no estaba bien, especialmente a medida que las artes marciales de Alexander progresaban a diario. Al darse cuenta de esto, estaba morado de ira. «Me estás usando como un saco de arena para practicar». En ese momento Alexander estaba protegiendo cuidadosamente el dulce de calabaza, solo uno. Emma se lo dio, pero comprado con el dinero de Marcus. Al escuchar esto, lo miró tirado en el suelo, tampoco lo negó, solo tarareó una vez. Marcus estaba furioso hasta el punto de explotar, ya lo dijo. Esa chica Emma normalmente gasta desperdiciando, queriendo dar cosas a todos los que conoce. Entonces, ¿por qué Alexander no fue a robar a los demás? ¿Por qué siempre compite por sus cosas? Marcus apretó los dientes. Si de verdad quieres aprender artes marciales, encontrar casualmente un guardia en la residencia para enseñar también funcionaría. No enseñarán, respondió con calma. Marcus se congeló, solo ahora recordando el vergonzoso estado de esta persona en la residencia Thompson. ¿No tienes miedo de ser descubierto? No habló en ese momento. Marcus chasqueó la lengua, dijo una frase. Solo te atreves a confiar en que le gustes a Emma, antes también confiabas en que le gustaras a Emma. Frente a él había una bolsa de dinero pesada. Marcus supo que Alexander estaba tratando de cortar lazos entre él y Emma de nuevo, rió suavemente, levantando la cabeza para mirar a la persona de enfrente con ojos que llevaban cierta provocación. Pero ahora tú también lo has oído. Emma dijo que ya no le gustas, pudo ver. Cuando Emma dijo esto, que lo decía sinceramente, esta chica fue malcriada desde joven. Rápidamente se cansó de todo lo que hacía, solo le gustaba a Alexander, le gustaba durante tantos años así, hablando honestamente no valía la pena. Alexander era realmente muy peligroso, de lo contrario el tío Thompson no actuaría continuamente para reprimirlo. Qué lástima, incluso un viejo zorro como el tío Thompson vio mal, pensando que el cachorro de lobo con garras rotas, domesticado durante muchos años, realmente se convertiría en un perro, pero ahora el cachorro de lobo creció nuevas garras e incluso nuevos colmillos. Marcus retiró su apariencia despreocupada, rara vez revelando intenciones asesinas. No sé quién eres realmente, pero si has tomado tu decisión, entonces nunca te enredes con Emma de nuevo. Ese día en la calle vio muy claramente multitudes del Festival de los Faroles apiñadas densamente. Sofía pensó que siempre estaba protegida por Alexander, pero no sabía que detrás de esa máscara había cambiado hace mucho tiempo a otra persona. Solo cuando ganó la linterna de flores apareció Alexander, pero estas cosas tampoco necesitaban decirle a Emma. Después de todo, a los ojos de un extraño era Alexander yendo a la feria de los faroles con Sofía, y Alexander tampoco era una buena persona. Ante la advertencia y provocación de Marcus, actuó como si no lo hubiera escuchado. Guardó el pañuelo con cuidado, colocándolo cuidadosamente junto a la faja. Marcus estaba furioso hasta el punto de estallar. Alexander, Emma me gusta. Sus ojos eran como un abismo oscuro sin fondo, sin siquiera un rastro de luz. Emma no estaba aquí. Ya no necesitaba ocultar su aura fría. Miró fríamente a Marcus y dijo, me convertiré en lo que le gusta a Emma. Si ya no le gusto, debe ser porque tengo algo que no es lo suficientemente bueno. Lo arreglaré.
Los pasteles que Marcus me trajo de la ciudad de Guay eran deliciosos, con una fragancia rica y un regusto profundo y persistente. Dijo que al ver mi mal humor últimamente hizo que alguien los trajera para alegrarme un poco, pensando que después de que mi padre regresara, no tendría oportunidades de beber más. No pude evitar beber otra copa con avidez. El resultado fue que este vino tenía un regusto demasiado fuerte, lo que me hizo sentir caliente en medio de la noche. Medio despierto, medio soñando. Sentí algo. Una fuerte presión sobre mí, parecía como si alguien junto a mi oído llamara suavemente Emma, 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 esposa, esposa, ¿qué esposa? Aún no me he casado, molesto por la llamada respondí irritado, no soy tu esposa. El ambiente se hundió de inmediato en el silencio, justo cuando pensé que finalmente podría dormir en paz, mi mano de repente transmitió sensaciones cálidas y húmedas. Pero rápidamente alguien la limpió con cuidado, Emma es mi esposa, esa voz era muy ligera, cargando algo de frustración, lo dijiste antes, mi esposa solo puede ser tú, una vez se lo dije, cuando era joven, una vez que estuve gravemente enfermo. Pensando que estaba a punto de morir, sostuve su mano, las lágrimas corrían, lo que lo obligó a prometer que su esposa solo podía ser yo, si realmente moría, tampoco se le permitió casarse con nadie más, no recuerdo claramente si finalmente aceptó o no, pero me odia tanto pensando ahora seguramente ya no puede recordar estas cosas, no digas, no digas, no digas, solo sentí que este sueño era realmente molesto, claramente ya había decidido mantenerme lejos de él porque incluso en sueños debo seguir viéndolo, pensando así. Lo solté, esa persona de repente se congeló, a mi esposa no le gusta Alexander, no le gusta, porque ya no te gusta, la voz baja con un temblor apenas detectable, no me molesté en responder, solo sentí oleadas de somnolencia que me arrastraban hacia abajo, pero esa persona todavía quería obstinadamente una respuesta, preguntando repetidamente Emma, ¿por qué ya no necesitas a Alexander? Porque es demasiado aburrido. Molestado hasta la molestia, cerré los ojos. Inventando cosas casualmente no puedo hablar con él, no puedo tocarlo, tan pronto como me acerco un poco, huye, no soy diferente de una persona lujuriosa que oprime a un hombre virtuoso, incluso contándole historias interesantes. Solo muestra una cara de pez muerto, después de escuchar durante años solo responde con un sonido, sin mencionar que me habla activamente, actúa como si decir una palabra más le quitara la vida, crío un perro, todavía sabe actuar lindo y complacerme. Pero todos estos años sin mencionar complacerme o estar cerca, ni siquiera me ha dado una sola cosa, esa linterna de flores también solo la obtuve después de rogarle una eternidad, al principio solo planeé decir algunas cosas casuales para que lo dejara pasar, pero ser interrumpido por el sueño más el alcohol en mi sistema, cuanto más hablaba, más agraviado me sentía, sentándome con decisión, conté con mis dedos enumerando todos sus crímenes, al final, mi voz también bajó gradualmente, además ni siquiera le gusto, también me gusta, esa persona interrumpió urgentemente mis palabras, giré la cabeza incómodamente congelándome de inmediato, sentí que este sueño mío era realmente demasiado atrevido, de lo contrario, ¿cómo podría verlo arrodillado sobre una rodilla junto a mi cama, las comisuras de sus ojos rojas, como si hubiera estado llorando? Apretó los labios, voz muy baja pero extremadamente seria, me gusta esposa. Después de hablar su hermoso rostro se sonrojó de inmediato, de hecho estoy soñando, ¿cómo pudo decir que le gusto, incluso llamando? Mi esposa ni siquiera se molestó en decirme que quería regresar a la capital, lo miré sin emociones por un largo rato, luego tiré de la manta y me acosté, cerrando los ojos, los movimientos fluyeron sin dudarlo. Afortunadamente esa persona ya no me molestaba, solo tomó mi mano, frotándola suavemente, la garganta dejó escapar un suspiro de satisfacción. Nadie me molestó, gradualmente me hundí en el sueño, hasta que la persona sentada junto a la cama nuevamente me preguntó en voz baja si mi esposa encuentra a Alexander aburrido, entonces, ¿en qué quiere que se convierta? Me di la vuelta murmurando, Marcus, quiero que Marcus venga a perseguir a esta persona molesta de mi sueño, pero la somnolencia era demasiado fuerte, solo logré decir su nombre, luego continué hundiéndome en un sueño profundo, completamente inconsciente. La persona junto a la cama de repente se puso rígida por completo, los ojos siempre fríos estallaron en llamas de intensos celos, esa mirada cayendo sobre mí, cargando emociones indescriptiblemente pesadas. Después de un largo rato, se inclinó. Sus labios rozando ligeramente mi muñeca, la voz agraviada susurró, esposa, no puede no necesitarme, el contrato de esclavitud había desaparecido, al principio lo puse en el pequeño armario junto a la cama. Pero de alguna manera ya no pude encontrarlo, o bueno, después de todo él es el príncipe heredero,
este contrato no significa nada para él, pensé brevemente y luego lo olvidé rápidamente, pero se volvió muy extraño. El punto más obvio fue que finalmente dejó de usar esas ropas negras. Negras y grises. Originalmente era muy guapo, ahora con largo cabello negro atado con pulcritud, fijado con una horquilla de jade rojo, túnicas pálidas que resaltaban aún más su extraordinario temperamento refinado, no pude evitar mirar varias veces más. Prueba. De hecho tiene a alguien en su corazón, incluso un bloque de madera sabe vestirse. Emma, mientras todavía estaba aturdido, se había acercado a mí, sostenía algo en su mano, sorprendido, tallado en madera. Sus pestañas temblaron ligeramente, bajó la voz. Emma dijo que quería uno. Mis manos son torpes, no puedo hacerlo muy bonito. A Emma no le disgusta. Empezó a hablar más, pero quizás no estaba acostumbrado a este tipo de diálogo. Una frase corta se interrumpía, hablando vacilante. Noté que en sus dedos aún quedaban pequeñas heridas, seguramente dolieron al tallar, pero cuando dije alguna vez que quería una talla de madera. Forcé una sonrisa y dije gracias. Casualmente él miró mi cabello, su mirada se detuvo. Emma, hoy porque el joven maestro incursión. Sofía interrumpió de repente, al verme, la sonrisa en su rostro se endureció brevemente, luego actuó como si no me viera. Caminó directamente hacia él sonriendo suavemente. Joven maestro incursión, estaba buscando algo que decir, hice un puchero, obligándome a soportar su rudeza, planeaba evitarlo activamente e inesperadamente perdió el control, agarrando fuertemente mi mano. Emma, su garganta se movió ligeramente, su voz ronca, sus ojos con una obstinada inquietud. ¿Por qué tiene esa horquilla en el pelo? Sofía hoy llevaba una horquilla de jade rojo a juego con la que tenía en la cabeza. Esta horquilla era originalmente mía. Ese día, mientras buscaba el contrato de esclavitud, lo vi accidentalmente pensando que no lo necesitaría más tarde. Alguien se lo dio a Sofía, no esperaba que hoy ambos lo usaran, realmente mentes pensando igual. Me reí falsamente, pensé que este color le quedaba bien a mi prima, así que se lo di. Se congeló mirándome, su expresión mostró brevemente frustración. ¿Qué hay de mí, tú Emma? Una voz familiar sonó desde atrás, mis ojos se iluminaron de inmediato sin tener tiempo para pensar mucho en sus extrañas palabras. Me sacudí su mano, levanté mi falda y corrí detrás. Padre, has vuelto. Recordando este periodo, comiendo sin apetito, durmiendo inquieto, constantemente ansioso a cada momento, no pude evitar sentirme agraviado, abrazando fuertemente a padre, negándome a soltarlo. ¿De qué se trata esto? La sonrisa en él rostro de padre se desvaneció brevemente, su mirada recorrió a las dos personas frente a él, bajando la voz. ¿Quién se atrevió a hacer que mi tesoro sufriera agravios? La intención asesina de repente brilló, la expresión de Sofía se endureció, queriendo instintivamente esconderse detrás de Alexander, mientras él simplemente permanecía en silencio. Sus ojos negros, siempre indiferentes y serenos, ahora parecían haber perdido su anterior serenidad. Su mirada me miraba fijamente, ansiosa e inquieta, pero todo estaba reprimido por él, convirtiéndose en una especie de emoción salvaje. Nada que mi padre pensara en las dos personas detrás que no podían ofenderse. Sollocé con la voz ahogada, simplemente extrañaba demasiado a mi padre. Desde que mi madre falleció, mi padre dejó de lado todas sus ambiciones y me cuidó con todo el corazón. Nunca había estado lejos de mi padre tanto tiempo. ¿Se terminaron los asuntos de mi padre? Hace medio mes mi padre dijo de repente que había un asunto urgente y se fue inmediatamente esa noche. Ni siquiera yo sabía a dónde había ido mi padre. Mi padre lo miró sin darse cuenta y luego retiró la mirada rápidamente. Me acarició la cabeza suavemente. Mi padre trajo muchas cosas. ¿Emma quiere ver? Sí, inmediatamente me alegré, pero antes de mirar los tesoros, tenía asuntos más importantes que decir. Agarré la manga de mi padre. Padre está a punto de regresar a la capital. Alexander interrumpió de repente. La horquilla de jade rojo ya se había quitado. Enderezó la espalda y se arrodilló ante mi padre. Arrodíllate ya. Este es el actual príncipe heredero. Me sobresalté y me desperté por completo, girándome para mirar a mi padre. Inesperadamente la expresión de mi padre era extremadamente tranquila. Ya había encontrado parientes. Sí, entonces vete. Mi padre sonrió, pero sus ojos eran afilados como cuchillos. Pero, ¿por qué arrodillarte ante mí? ¿Quieres pedirme algo? ¿Pedir qué? Hizo una pausa, mirándome aunque su rostro permaneció frío como siempre, el fondo de sus ojos se llenó de intensas emociones que me pusieron nervioso. Inconscientemente apartó la mirada,
pero ¿de dónde vino en última instancia este extraño sentimiento? Al final no dijo lo que quería pedir, solo bajó la cabeza inclinándose 3 veces, pero cada vez que bajaba la cabeza, la expresión de mi padre empeoraba. La última vez apretó los dientes al pronunciar cada palabra. El presuntuoso mocoso terminó de hablar, arrojó con fuerza la nuez que tenía en la mano a la frente de Alexander, la sangre roja brotó, fluyendo por su mejilla, goteando al suelo, pero él todavía se arrodilló erguido como si no pudiera sentir dolor. El joven maestro asaltó, el padre Sofía entró en pánico y se apresuró a bloquearlo frente a él, con los ojos llenos de vigilancia, mientras yo tiraba de la mano de mi padre, persuadiéndolo pacientemente: padre, no use la violencia. Hablemos las cosas con calma primero. Mi padre estaba furioso hasta el extremo, diciendo fríamente: no tengo nada que decirle a este mocoso. Terminó de hablar, se giró para llamar a los sirvientes para que lo sacaran. No puedo hacer eso. Entré en pánico gritando. Porque justo entonces esas líneas de texto invisibles durante días aparecieron ante mis ojos de nuevo. El padre del personaje secundario es demasiado torpe, el protagonista masculino está a punto de ser desfigurado, no te preocupes. El protagonista masculino deliberadamente no esquivó. Si los forasteros ven esta escena, todos sabrán lo mal que lo trató la familia Thompson. De esta manera, al regresar a la capital, el protagonista masculino tiene una razón legítima para cortar lazos. Los guardias de la sombra del protagonista masculino están todos aquí. Veamos cuánto tiempo puede la familia Thompson permanecer arrogante. Así que todo fue deliberado. De repente sentí frío por todas partes. Si lo dejo ir así, ¿no exterminarán inmediatamente esos guardias de la sombra a toda la familia Thompson? Apreté mis manos, apreté mis dientes una vez, luego me paré bloqueando frente a él. Está herido, no puede irse. Incluso si realmente se va, no puede eliminar las heridas y el odio por la familia Thompson, pero aún así se fue. Se lo llevó un equipo de guardias que irrumpió. Antes de irse, el líder de la guardia incluso amenazó con una cara oscura. La familia Thompson se atrevió a dañar a su amo, definitivamente debe pagar el precio. Sofía también se fue con ellos, me odia tanto. Seguramente aprovechará esta oportunidad para hablar mal de mí delante de él. Pensando en su identidad, no pude evitar entrar en pánico, tirando temerosamente de la manga de mi padre. Padre, Alexander quería decir que él es el príncipe heredero. Nuestra familia podría encontrarse más tarde con una gran calamidad. Incluso mi padre no puede soportarlo. No puedo dejar que guarde rencor contra la familia Thompson. Pero estas palabras parecían bloqueadas en mi garganta por algo. No puedo decir su identidad, tampoco puedo revelar el secreto sobre esas líneas de texto. Pensando en esto, mis ojos se enrojecieron de nuevo por la preocupación, pero mi padre lo malinterpretó, pensando que estaba preocupada por él. Inicialmente se calmó, su expresión se volvió tensa de nuevo. Después de un largo rato, mi padre suspiró. ¿De verdad te gusta tanto ese chico trapo, a pesar de que él te hizo cosas tan imperdonables? Miré a mi padre con ojos llorosos, sin entender qué había hecho para que mi padre se enojara tanto. Instintivamente negué con la cabeza: no, pero inesperadamente mi padre se enojó aún más. En este punto todavía mientes para defenderlo. No, espera, padre, ¿de qué estás hablando exactamente? Finalmente, haciendo que mi padre creo que no me hizo nada, pero al tener que explicarle por qué ya no me gustaba, me puse nerviosa. No quería mentirle a papá. Me agarré la cabeza y las orejas con dolor. De repente tuve una idea. Llevé a papá al patio. Después de luchar por encontrar papel y bolígrafo, descubrí en el patio una multitud de personas arrodilladas postradas, una masa oscura. Me congelé. Papá, que había estado con el rostro severo, ahora se vio obligado a sonreír con tono suave. Tu patio es demasiado pequeño. Papá te cambiará por otro. Este regreso. Papá también te compró muchas joyas y ropa. Tira todas las viejas. Ok. Hablando hasta el final, la voz de papá bajó como si rechinara los dientes. Al final, no solo se cambiaron el patio y la ropa, sino que incluso las criadas y las mamás a mi lado fueron reemplazadas a la vez, especialmente mi ropa favorita. Papá directamente hizo que la gente las quemara todas, incluso supervisó personalmente, riendo fríamente de vez en cuando. Debido a esto hice un berrinche con papá. Corrí a los vecinos para quejarme con Marcus sobre lo tiránico que era papá. Regresaron, me siguieron así por años. Mi padre los despidió así como así, sin mostrar ningún afecto en absoluto, y esa ropa también, mucha ni siquiera la había usado todavía. Hablando de esto me sentí desconsolada otra vez.
Inesperadamente Marcus estalló en carcajadas, dijo significativamente, dices que tu padre es tiránico, pero no sabes que hay alguien aún más tiránico, pregunté quién, no quiso decir, bien entonces, suspiré, tampoco continué más. Solo miré preocupada a Marcus, porque tu resfriado no ha mejorado todavía, ¿necesitas que encuentre un mejor médico para que te examine? Marcus se puso rígido, Emma, dudó un momento como si tomara una decisión, ese tipo de la redada van, un fuerte sonido interrumpió sus palabras, la persona que irrumpió fue uno de los guardias que se llevaron a Alexander antes, miró a Marcus, luego se acercó a mí, pisoteó fríamente a mi amo, se desmayó. Me quedé en silencio un momento, luego me giré para preguntarle a Marcus, ¿de qué incursión estabas hablando? Nada, Marcus también se quedó frío, esa incursión del doctor también está bien, pero creo que lo que necesita cambiar son los guardias de tu residencia, miré afuera, vi una multitud de guardias colapsados por todas partes. Entre ellos parecía haber algunos de la residencia Thompson, pensé para mí mismo, debo decirle a papá cuando llegue a casa, por supuesto, eso es si pudiera llegar a casa. No esperaba que estuviera tan débil como para ser golpeado por la nuez de papá reabriría viejas heridas. Al verme se congeló brevemente, luego rápidamente escondió algo en su mano. Emma, sus ojos parpadearon, mostrando un rastro de culpa, hice pucheros pensando por qué ocultarlo, ¿no es solo un traje rojo? No me gusta el rojo, pero Sofía ya ha usado ropa roja varias veces, esos guardias son realmente ciegos, dijeron que se negó a regresar a la capital por mi culpa, solo yo pude persuadirlo de regresar, qué tontería. Aunque ya había decidido renunciar a mis sentimientos por él, cuando lo vi gravemente herido acostado en la cama, aún sosteniendo las cosas de Sofía en su mano, mi corazón todavía no podía evitar sentirse amargo. Ese día fue culpa de papá, pero pensando en mi propósito de venir aquí, todavía tomé la iniciativa de dar un paso adelante, disculpándome suavemente, si todavía estás enojado, te pediré disculpas en nombre de papá. De repente se quedó en silencio, noté agudamente que el dorso de su mano sobre la manta estaba cubierto de venas azules, sus dedos se apretaron y luego se aflojaron, como si reprimiera algo. ¿Podría estar tan enojado que quiere golpearme? Murmuré para mí mismo, entonces escuché su voz ronca, Emma puede hacer cualquier cosa, me quedé atónito algo vacilante, yo, no soy bueno cuidando a los demás, si quieres, apreté los dientes a punto de decir, puedo intentar aprender. Mi muñeca fue repentinamente agarrada, la fuerza no fue fuerte, pero al segundo siguiente de repente se inclinó, un beso muy ligero cayó en el interior de mi muñeca, luego un dolor agudo, mordió el interior de mi muñeca, sus dientes rechinando suavemente. De un lado a otro. Respiración rápida mezclada con satisfacción sonó, bajé la cabeza, solo podía ver sus largas pestañas caídas y labios rojos profundos, entré en pánico tartamudeando, Alexander, Emma quédate conmigo, ¿está bien? Miró hacia arriba. Sus ojos se curvaron mirándome, mi mente se quedó completamente en blanco, definitivamente este no era Alexander, no podría tener un comportamiento tan descarado, así que mi mano se movió más rápido que mi cerebro, levantándola, bofetada. Padre arrojó y rompió la cabeza del actual príncipe heredero, le di una bofetada en la cara. La pregunta es si la familia Thompson todavía tiene una oportunidad de sobrevivir. Nadie pudo responder, me quedé mirando como su rostro fue abofeteado hacia un lado por mí, el cabello negro cayendo cubriendo la mayor parte de su expresión. Afortunadamente no pareció importarle, en cambio me vio asustada, sus gruesas pestañas cayeron luciendo solas, trató de controlar su voz temblorosa, hablando en voz baja, no tengas miedo de mí. Torpemente retiré mi mano, en realidad no tenía miedo, solo estaba demasiado sorprendido. Después de un momento de silencio, de repente preguntó, ¿este atuendo? No creo haberte visto usarlo antes, tampoco quería mencionar esto, así que respondí rápidamente. Los anteriores fueron quemados por mi padre, se congeló brevemente pero se calmó rápidamente, se quemaron y se quemaron, de todos modos no eran nada valioso, parecía un poco cansado, luego envió a alguien para que me llevara a descansar. Primero, pero acababa de caminar unos pasos fuera de la habitación cuando mi buen oído me permitió escuchar sus suaves gemidos, ocasionalmente mezclados con respiración rápida. ¿Esta persona está tan gravemente herida? No pude evitar sentirme ansioso e incómodo, hasta que al anochecer alguien trajo ropa nueva, incluso trajiste al sastre de la familia Thompson aquí, mirando el estilo de ropa extremadamente familiar, pregunté sorprendido. Por supuesto que no recibí ninguna respuesta, sus subordinados eran como su amo, con los labios apretados como un frasco sellado, yo tampoco estaba enojado, después de todo, un tigre caído en las llanuras es intimidado por perros. Mañana todavía tengo que pensar en formas de
Complacer a su amo suspiré pensando que esta noche sería difícil dormir, pero después de mirar fijamente al techo por un rato, me dio sueño, sintiendo vagamente como si hubiera regresado a mi dormitorio en la familia Thompson. Ese viejo patio, aunque más espacioso y hermoso, todavía me sentía desacostumbrado, ni siquiera tan bueno como el lugar que él preparó para mí. Si tuviera que decir lo que no era bueno, es que este lugar tenía demasiados insectos. A la mañana siguiente, cuando me desperté, aparecieron muchas marcas rojas en mi cuerpo, me dolían las manos sin poder levantarlas, tal vez porque anoche estuve aplastando insectos toda la noche. Pensé eso y no presté mucha atención, solo que su rostro después de una noche se hinchó aún más. La clara huella de la mano en su rostro me hizo sentir un poco culpable, pero parecía muy feliz, especialmente cuando me vio con la ropa que trajeron los sirvientes. La luz pareció parpadear en sus ojos oscuros, toda su persona se iluminó. Visiblemente tan extraño, me sentí desconcertado, presintiendo vagamente que algo no estaba bien. Originalmente pensé que me trajeron aquí para cuidarlo, y luego ser humillada por él, pero en realidad, quedarme aquí era incluso más cómodo que en la residencia Thompson, porque no me restringió a hacer nada en absoluto. En cambio, me complació por completo. Parecía que realmente solo tenía una petición, solo quería que me quedara aquí con él, solo eso. Ese extraño incidente de ese día fue como mi ilusión durante el día. Todavía era frío como siempre, pero cada petición mía, él cumplió. Incluso envió guardias a entregar cartas por mí, cuando quería escribirle a mi padre para informarle que estaba a salvo, al igual que antes. A veces me sentía extremadamente confundida. Tal vez no me odiaba a mí ni a la familia Thompson como decían esas palabras, hasta que me encontré con Sofía de nuevo. Ella no parecía sorprendida de verme aquí. Solo la mirada en sus ojos ya no tenía hostilidad como antes, sino más lástima. Suspiró Emma. Corre rápido. Me congelé. Sofía dijo, Alexander prometió hace mucho tiempo darle el puesto de princesa heredera, de lo contrario, ¿por qué crees que llevaría a una mujer sin conexiones familiares como yo de vuelta a la capital? De repente recordé esas palabras y también mencioné este asunto. Ya le había dado la prenda de compromiso a Sofía. Fruncí el ceño y pregunté, ¿pero qué tiene esto que ver con si me posturo o no? ¿No pensarías que el príncipe heredero, Su Alteza, es gentil contigo pero paciente contigo porque tiene sentimientos reales, verdad? Sus ojos estaban llenos de sorpresa, luego negó con la cabeza. Emma, tu padre te ha protegido demasiado bien, así que sigues siendo demasiado ingenua. Él siempre ha odiado esta identidad, como el marido sustituto arreglado de la familia Thompson. Es la humillación de toda su vida. Quiere vengarse de tu padre, quiere que lo ames, preferiblemente sufriendo de amor hasta el punto de buscar la muerte. Guardé silencio durante un largo rato, luego levanté la vista y miré a Sofía con asco y disgusto. Puede que sea estúpido, pero no puedes menospreciarme así. Cuánto me gustaba antes, ¿cómo podría no saberlo? Mientras él no era tan frío conmigo, siempre y cuando fuera un poco más amable, podría haberlo tratado bien de todo corazón, pero míralo ahora, ni siquiera quiere tocarme. Cuando accidentalmente lo pillé cambiándose de ropa, se ajustó la ropa apresuradamente, como si temiera que lo viera aunque sea un poco. ¿Lo ves luciendo como si me estuviera seduciendo, queriendo que lo ame hasta el punto de buscar la muerte? Sofía se quedó en silencio, susurró, resulta que no eres tonto. Entonces Sofía apretó los dientes y soltó una bomba aún mayor. ¿No quieres saber la verdad sobre el exterminio de la familia Thompson? Solo una frase me calmó de nuevo con éxito. ¿Qué quieres exactamente que haga? Esas palabras no me habían proporcionado ninguna información útil durante mucho tiempo. Hasta ahora seguía sin saber qué pasó con la familia Thompson después, y mucho menos encontrar una manera de evitar ese desastre de exterminio. Muy simple. Sofía mostró una sonrisa maliciosa. Haz que me siga de vuelta a la capital. Sofía dijo que me trata de manera muy diferente. Mis subordinados también dijeron que él retrasó su regreso a la capital por mi culpa. Solo yo pude persuadirlo de que se fuera, pero siempre sentí que algo no estaba bien. ¿Por qué traes la medicina hoy? Una voz ronca me devolvió a la realidad. Frunció el ceño, tomando reflexivamente el tazón de medicina de mi mano. ¿Te quemaste la mano? Negué con la cabeza. No soy tan débil, pero él no lo creyó al ver mi mano ligeramente roja. Inmediatamente tomó un ungüento medicinal precioso y aplicó una capa gruesa. Estaba acostumbrado a su cuidado, desde la infancia siempre fue así. Aunque frío conmigo cuando me cuidaba, era extremadamente minucioso, incluso más cuidadoso que las nodrizas a mi lado. Si no fuera por crecer más tarde, con las diferencias entre hombres y mujeres. De repente me congelé, luego lo miré, apretó los labios, frunciendo el ceño, levantando cuidadosamente mi mano, esos delgados dedos aplicando suavemente la medicina, extendiéndola uniformemente dejando que el ungüento se disolviera.
pasando por cada espacio entre los dedos sin dejar pasar ningún punto pequeño. Claramente solo una acción de aplicación medicinal muy apropiada, pero de alguna manera cuando lo hizo que mi corazón latiera salvajemente sin control. De repente recordé que podía soportar esa brillante marca de bofetada roja en su rostro. Durante varios días, un pensamiento increíble apareció gradualmente en mi mente. Entré en pánico girando la cabeza hacia otro lado, pero accidentalmente vislumbré un objeto verde familiar en la cama. ¿No es esa la fea faja de pato mandarín que le di a Marcus porque está aquí? Tal vez mi mirada fue demasiado intensa. Se dio cuenta, levantando la cabeza, hizo una pausa entonces, fingiendo que no pasó nada, inclinándose hábilmente hacia un lado, lo suficiente para bloquear mi vista. Hecho, le gustó al hermano Alex. Dos voces sonaron simultáneamente, su cuerpo se puso rígido de inmediato, inmóvil, solo sus ojos oscuros me miraban. Levanté la cabeza mirándolo, repitiendo: ¿te gusto? Si no, entonces, ¿por qué me tratas con tanta gentileza? Si no, entonces, ¿por qué te preocupas por mí tan a fondo? Si no, ¿por qué guardar en secreto el sobre que le di a otra persona? De repente me di cuenta de algo, ya que podía ver esas palabras. Nunca le pregunté qué pensaba, creí esas palabras por defecto. Decía que me odiaba a mí y a la familia Thompson. Más tarde me vería perderlo todo con indiferencia, pensando detenidamente. Parece que a mí tampoco me gustaba tanto como pensaba. Al darme cuenta de esto, me sentí un poco culpable. Permaneció en silencio, me rasqué la mejilla avergonzada. Si no es conveniente decir que te gusta, surgió un sonido ronco y reprimido. Habló apresuradamente: amo a Emma, pero después de hablar parecía incorrecto. Apretó los labios, su garganta se movió ligeramente, expresión nerviosa mirando hacia otro lado. Pero de esta manera pude ver más claramente sus orejas rojas a punto de gotear sangre. Su Emma bajó la voz repitiendo: amo a Emma. Pregunté 2 veces, respondió 2 veces, las palmas se tocaron. De repente se volvió abrasadora. Instintivamente retiré mi mano, cambiando de tema: la medicina se está enfriando, hermano Alex, bébelo rápido. Él tarareó, pero sus ojos parecían algo agraviados, especialmente al levantar el tazón de medicina. Hizo una pausa y preguntó suavemente: Emma quiere que beba medicina. Mi corazón se apretó, sin atreverme a enfrentar los ojos de la persona frente a mí. Bajé mis pestañas, riendo levemente como si nada hubiera pasado. Debes beber medicina, entonces tu cuerpo puede recuperarse rápidamente. ¿Está bien? No dudó en absoluto, inclinó la cabeza hacia atrás y lo bebió todo. Emma, mientras todavía estaba sorprendida, de repente se inclinó besando mi muñeca, lengua caliente y húmeda barrió la extraña sensación clara. Instintivamente quise retirar mi mano, pero él me sujetó con fuerza. Luego un dolor agudo, esta vez mucho más doloroso que antes. Respiré hondo, pero el culpable parecía aún más lamentable que yo. Se acurrucó contra mi mano, esos ojos oscuros ocultaban un deseo que me asustaba mirar. Habló en voz baja: debes esperarme. Alexander, que estaba inconsciente, fue rápidamente llevado al carruaje por sus subordinados. Seguía diciendo que le gustaba, calculando todo con tanto cuidado, así, sin siquiera olvidarse de traer a Sofía consigo. Mirando sus ojos engreídos, no pude evitar sentirme agrio por dentro. Cuanto más lo pensaba, más sentía. Tal vez él también era como yo, solo lo decía pero no lo sentía. Antes de irme, le devolví el colgante de jade, porque la noche anterior finalmente supe la fuente de ese desastre. La familia Thompson era rica y famosa. Nuestra vasta fortuna hizo que ese magistrado del condado sintiera envidia, por lo que ese funcionario perro se coludió con bandidos, organizó una masacre de toda la familia Thompson, haciéndome perderlo todo. Corrí apresuradamente de regreso para informar a mi padre, pero mi padre no se sorprendió en absoluto, solo sonrió y me dio una palmadita en la cabeza, suspirando: mi Emma finalmente ha crecido. Padre, no te preocupes, mi padre dijo que lo sabía desde hace mucho tiempo. También preparó todos los planes de contingencia. Estaba algo confundido, pero mi padre cambió de tema de repente, sonriendo y preguntándome: Emma, ¿quieres ir a Jiangnan? La familia de mi madre está en Jiangnan. Mi padre dijo que hacía tiempo que quería ir allí. No todo estaba mal. La familia Thompson no sufrió ningún desastre. Mi padre y yo seguíamos viviendo en paz. De vez en cuando recibía cartas de Marcus. En la carta que escribía, el funcionario canino había sido expuesto y decapitado por el delito de connivencia con bandidos. Menos mal que todos se fueron temprano. Marcus suspiró en la carta. Escuché que el funcionario canino había elegido a la familia Thompson como su próxima presa. Todo coincidía con esas misteriosas palabras que aparecieron una vez. Solo una cosa estaba mal. Negué con la cabeza y decidí no pensar más en Alexander.
Había regresado a la capital para ser príncipe heredero. Ya le había prometido a Sofía el puesto de princesa heredera. Naturalmente no tenía nada que ver conmigo. En cuanto a sus palabras sobre esperarme, tampoco las tomé en serio. Mi padre comenzó a enseñarme negocios, pero los resultados no fueron muy buenos. Al final, solo tenía un pequeño restaurante que apenas era pasable. Mi padre hizo todo lo posible, pero finalmente tuvo que aceptar la realidad. Decidió seguir buscando un vivo en mi yerno o en mi cuñado, dije bien, el estudiante de al lado no es tan malo. Como resultado, al día siguiente ese estudiante se mudó. Mi padre suspiró con tristeza, realmente mal destino, no entendí bien a quién se refería mi padre. Más tarde noté al nuevo jefe de contabilidad que vino a trabajar al restaurante, de la familia Thompson, bastante guapo, pero antes de que pudiera decir mucho, esa persona se negó. Apresuradamente, gracias por su favor, señorita, pero ya tengo una familia, aunque ella es solo una esposa criada de la infancia, absolutamente no seré infiel. Algo suena mal aquí. Mientras todavía me devanaba los sesos pensando en el tercer candidato, alguien tropezó de repente en mi pequeño restaurante, llorando mientras abrazaba fuertemente mis piernas. Antepasado, por favor, detente. Era Sofía, a quien no había visto en mucho tiempo. Pensé que Sofía ya había asegurado su posición como princesa heredera en la capital, pero princesa heredera mi pie, no le importaba la imagen, mordisqueando patas de pollo mientras maldecía furiosamente a Alexander. Estoy a punto de ser drenada por esa persona de corazón negro. Sofía dijo que no era de este mundo, que su propósito al venir aquí era completar la historia de este mundo. En otras palabras, ella es la protagonista femenina aquí para salvar al protagonista masculino oscuro y ayudarlo a completar su gran causa. Así es, esos comentarios que viste en realidad te los mostré a propósito. Al confesar, Sofía parecía bastante culpable. Dijo que solo quería que me distanciara activamente de Alexander, para poder llevarlo fácilmente de regreso a la capital y continuar el desarrollo de la trama. El símbolo de compromiso era falso, la promesa del puesto de princesa heredera también era falsa, todo era solo para separarme de Alexander, pero ¿quién sabía que la trama ya se había derrumbado? ¿Cómo se derrumbó? Estaba un poco confundido. ¿No te llevó activamente de regreso a la capital? Activa, definitivamente activa. Sofía rió miserablemente. Él solo me veía como una herramienta, dondequiera que hubiera peligro me hacía bloquearlo. Incluso me obligó a revelar puntos de la trama para que pudiera despejar rápidamente los obstáculos en la capital. Demasiado rápido, sus palabras se detuvieron de repente. Sofía respiró hondo, agarrando mi mano con fuerza. Mi buena hermana, considera que te ayudé a evitar el peligro de antemano. Por favor, ruega por mí una vez. Sofía lloró. Lastimosamente los clientes del restaurante huyeron asustados. No pude apartar mi mano, solo pude suspirar, pero ni siquiera puedo conocerlo. Lo conocerás. Sofía dejó de llorar de inmediato, los ojos brillantes mientras me daba una banda. Solo ponla debajo de tu almohada cuando duermas. Sofía dijo, esta noche conocerás a Alexander, pero esperé hasta agotarme y seguí sin ver sombra. Engañado de nuevo, pensé con enojo, pero en medio de la noche, medio soñando, noté vagamente a alguien junto a la cama. Me desperté sobresaltado. Antes de que pudiera reaccionar, esa persona familiarmente subió a mi cama, abrazando suavemente mi cintura. Sonó una voz profunda y familiar por mi oído. Esposa. Antes siempre era la señorita Emma Thompson. Tan difícil obtener incluso una llamada de Emma. Después de llamar entonces, frunciendo los labios fríamente como si me estuviera aprovechando de él. Sin embargo, solo entrando en mi cama ya esposa. Esta esposa que es realmente la desvergonzada. Me contuve queriendo ver lo que Alexander planeaba hacer. Inesperadamente sus acciones se volvieron cada vez más excesivas. Frotar y acariciar no fue suficiente, incluso se atrevió a agarrar mi mano para hacer eso. Recordando antes en su residencia, cada noche dormía muy profundamente, despertando con las manos extremadamente doloridas. Pensé que era por aplastar mosquitos, por estar cansado. Quien sabía que la esposa no es obediente. Claramente prometió esperarme, pero se fue en silencio. Ahora incluso quiere encontrar a otros. Pueden servir a la esposa mejor que yo. Cuanto más hablaba, más lamentable, pero pronto su tono se volvió frío de nuevo. Pero no importa, no vivirán para casarse con su esposa. ¿Quién no vivirá? Realmente no podía soportarlo más. Apreté su mano cada vez más errante, hablando oscuramente. El cuerpo detrás de él se puso rígido de repente. Emma, su tono inmediatamente volvió a la frialdad diurna. Estaba tan enojado que me reí. Intenta fingir una vez más. Esta no era la primera noche que se subía a mi cama. Antes en la residencia Thompson, lo había hecho muchas veces, pensando con más cuidado.
las personas que me rodeaban habían sido compradas por él durante mucho tiempo. No es de extrañar que mi padre estuviera tan enojado cuando regresó. Pensando en esto, estaba algo distraído, pero si los sirvientes eran su gente, ¿qué pasa con mi ropa y joyas? De repente recordé el día, fue llevado apresuradamente por subordinados, muchas cosas aún no estaban empacadas, como ese atuendo rojo brillante muy similar a la ropa de boda en su cama, el bordado en él, lo encontré extremadamente familiar. En ese momento incluso pensé que había secuestrado a los bordadores de la familia Thompson. Mi padre enojado quería quemar todos esos ropa, mientras él estaba muy feliz viéndome usarla. Me detuve, mi mirada inconscientemente se detuvo en sus delgados y rubios dedos. De repente pregunté quién hizo mi ropa, sus dedos instintivamente se curvaron ligeramente, su voz se ahogó terriblemente. Fui yo quien escuchó esta respuesta no demasiado sorprendente. Mi primera reacción fue que a pesar de estar postrado en cama herido, todavía no se olvidó de bordar ropa de boda. Me había probado ese atuendo, me quedaba perfecto, incluso pensé que nunca me había regalado nada. Pero inesperadamente desde la ropa contra mi piel hasta cada artículo en mi dormitorio todo fue preparado personalmente por él. No es de extrañar que me sintiera tan cómoda allí. En este momento estaba avergonzada y enojada. Pregunté enojada, entonces, ¿por qué siempre eres tan fría y distante conmigo durante el día? Apretó los labios con fuerza sin responder, el rostro pálido. Después de un largo rato, habló en voz muy baja: Emma, no me odies, algo anda mal con él. Fruncí el ceño, agarrando con fuerza su barbilla, haciéndole mirar hacia arriba. Solo entonces noté que sus ojos estaban rojos, miró en silencio, me miró, y en un instante las lágrimas rodaron silenciosamente, cayendo sobre mi palma, ardiendo. De repente me puse nervioso. ¿Por qué lloras? Un hombre adulto, incluso más llorón que yo. A Emma no le gusta nadie demasiado pegajoso. Los dedos escondidos en sus mangas temblaban incontrolablemente, su voz era muy suave. Ese gato atigrado a Emma no le gusta. Me congelé. Una vez crié un gato atigrado, pero luego me cansé de él. Pero, ¿qué tiene eso que ver con que te guste o no la gente pegajosa? Dijo. Cuando ese gato atigrado llegó por primera vez, me fue indiferente. Sin embargo, lo mimé terriblemente, pero luego, cuando se volvió pegajoso, a Emma ya no le gustó. Si Emma descubriera que yo también era obsesivamente pegajoso así, definitivamente me odiaría y me abandonaría. Su voz tenía un temblor incontrolable. Nunca esperé que pensara así, pero, ¿sabes que ese gato atigrado ya tenía otro dueño? Incluso me arañó por otra persona. Me reí enojada, inmediatamente levantó la vista confundido. Una persona generalmente fría y etérea, ahora solo me miraba fijamente, sus pestañas aún tenían lágrimas que no se habían secado. Así que Emma apretó los dedos. De repente, voz ronca: Emma no me odia así. Antes de que pudiera responder, levantó la mano para detenerme. Emma, espera un momento. Ya no me miraba, su voz se calmó gradualmente, pero cada palabra parecía abrir viejas heridas dejando fluir sangre fresca. Quiero estar cerca de Emma todo el tiempo, quiero hacer las cosas más íntimas con Emma, quiero que en los ojos de Emma, en el corazón de Emma solo esté yo, a veces solo ver a Emma hablando y riendo con otros. Quiero que esa persona desaparezca de este mundo. Así, Emma me tiene miedo, me odia. La última pregunta fue muy ligera, tan ligera que una brisa podría alejarla, pero noté que estaba temblando incontrolablemente. No se atrevió a mirar hacia mí. Pensé un momento y luego extendí la mano para tomar su mano. A esto se le llama estar cerca. No, necesita estar aún más cerca. Entonces, si no me gusta, me obligarás. No. De repente levantó la cabeza, cada palabra dicha con seriedad. Nunca obligaré a Emma a hacer algo que no le guste. Entonces, ¿qué tengo que temer de ti? Incliné la cabeza mirándolo. ¿Por qué ya no me llamas esposa? Me gusta bastante oírlo. Luego vino un silencio sepulcral. Su mirada enfocada una vez más se quedó fija en mí obsesivamente. Ya no ocultaba nada, pero ese hermoso rostro hermoso se puso rojo brillante como una doncella inocente siendo objeto de burlas por mí. Encontrándolo divertido, agarré su cuello con la intención de inclinarme y besar. ¿Quién iba a saber que entraría en pánico y esquivaría? Emma, no puedes. ¿Por qué no? Apreté los dientes. Un destello de razón apareció en sus ojos, giró la cabeza avergonzado, bajando la voz: si te arrepientes no será bueno, no importa lo incómodo que sea. Solo se inclinó para besar suavemente mi muñeca. Pero estamos acostados en la misma cama ahora. ¿Creerán otros que somos inocentes? Además, has dicho esas palabras. ¿Quién todavía creería que somos inocentes? Tan pronto como terminé, su rostro palideció varios tonos, se disculpó torpemente conmigo. No me gustó escucharlo, así que me senté con valentía en su regazo, sonriendo con los ojos entrecerrados. ¿O realmente quieres verme casada con alguien más?
En un instante una feroz posesividad brilló en sus ojos, pero cuando me miró esa mirada se desvaneció por completo. De repente recordé el comentario diurno de Sofía sobre él, hipócrita, realmente así. Ojos de fénix cubiertos con una capa de rojo intenso, su garganta se movió ligeramente como si reprimiera algo. Emma me está tomando el pelo otra vez, entonces iré a buscar a alguien más. Fingí levantarme, pero inmediatamente me agarraron por la muñeca. Su voz rara vez mostró fiereza, no en voz alta, debido al movimiento enérgico, algo cayó de dentro de su amplia manga. Rápidamente lo recogí, una cadena. Su expresión se endureció brevemente. De repente lo entendí, planeas usar esto para encadenarme y llevarme lejos. Mi voz se elevó hacia el final. Si realmente se atreviera a hacer eso, definitivamente me enojaría que lo viera, además del tipo donde la persuasión no funcionaría, pero inesperadamente cerró los ojos pareciendo algo avergonzado. No. Estaba un poco confundido. Presionó sus labios, luego bajo mi mirada atónita bajó la cabeza, usando su boca para morder la cadena, poco a poco encadenando sus propias manos. Justo, luego explicó vacilante, no preparado para Emma. Inhalé bruscamente con un solo pensamiento en mente. Después de un viaje a la capital, que aprendió exactamente venganza completa, ahora ya no soy príncipe heredero tampoco. Sus profundos ojos oscuros me miraron fijamente. Un extremo de la cadena fue colocado en mi mano, junto con un contrato de esclavitud extremadamente familiar. El hombre frente a mí se detuvo levemente, las comisuras de su boca se levantaron en una suave sonrisa como el agua. Dijo extremadamente serio, ahora solo queda Alexander de la familia Thompson. Esta vez fue mi turno de mirarlo sin comprender. Siempre supe que había crecido muy guapo, pero no esperaba que cuando sonreía fuera tan encantador. No pude evitar inclinarme para rozar ligeramente sus labios y luego reí. Entonces, ¿aún tienes regalos de compromiso para casarte conmigo?, dijo mi padre. Incluso vivo como hijo del príncipe heredero, a los suegros no les pueden faltar regalos de compromiso. La familia Thompson siempre ha sido así de dominante. Los ojos de Fénix se curvaron suavemente volviéndose rojos de nuevo, pero esta vez la luz cayó en la noche interminable, pero nunca se extinguió. Sonrió mirando hacia arriba. Déjame hacer lo que quiera, Emma. Dijo suavemente mi nombre innumerables veces. Su respiración rápida se desbordó convirtiéndose finalmente en un suspiro de satisfacción. Te he amado durante tanto tiempo, dijo Marcus. Alexander le había robado muchas cosas, incluso hirió gravemente a innumerables de sus guardias. Las deudas de la infancia aún no se habían pagado en su totalidad. Ahora debe reclamar todo uno por uno. Ya he sido príncipe heredero. No me digas que todavía planeas incumplir con las deudas. Marcus apretó los dientes y dijo, y luego mi padre tampoco me ocultó esto. Mi padre dijo ese año que efectivamente fue Alexander quien le advirtió sobre las ambiciones de ese magistrado del condado. Pero mi padre también cooperó con él para representar una separación, ayudándole a eliminar a muchos enemigos. No le debo nada a ese cachorro de lobo, aunque lo dijera, sabía que mi padre siempre estaba insatisfecho con mis decisiones. Mi padre más de una vez rió con frialdad, entre toda esa gente. No podríamos encontrar a alguien mejor que ese cachorro de lobo, realmente inútil. Encogí el cuello pensando para mí mismo, después de todo solo hay un Alexander. Sabía que lo estaban esperando, sabía que yo también lo estaba esperando. Afortunadamente finalmente pude esperarlo. Fin del texto principal. La perspectiva de Alexander. Realmente odiaba a esa mocosa llamada Emma Thompson, ruidosa y problemática, también débil y enfermiza, aunque sabía que Emma lo salvó. También sabía que lo compraron para ser su esposo sustituto arreglado, pero aún odiaba muchísimo a Emma, pensó con malicia, porque alguien en este mundo podía vivir tan inocente y feliz. Emma parecía quererlo mucho, lo obligaba a ir con ella, incluso lo obligaba a comer muchas cosas, diciendo que comer más lo hacía a uno saludable, menos propenso a enfermarse, pero esa mocosa, sin importar cuánto comiera, seguía siendo una debilucha. Alexander sentía que Emma era realmente molesta, también una mocosa mentirosa. Emma estaba enferma otra vez, lo golpearon otra vez. Entonces, ¿por qué Emma no murió simplemente? Entonces también podría morir antes. Después de todo, vivir no tenía sentido de todos modos. Emma golpeó a los niños que lo intimidaban, dijo que debería defenderse, si algo pasaba, ella asumiría la responsabilidad. Mocoso mentiroso. Claramente ahora todavía asustado con lágrimas en los ojos, dijo que lo ayudaría a defenderse, pero solo sosteniendo el palo tropezó y cayó, llorando de dolor mientras aún lo consolaba. Realmente estúpido, parece que se golpeó la cabeza al caer. Podría haberse
¿Vuelto aún más estúpida? No quería que un tonto lo siguiera. Emma dijo que podía dejarlo estudiar. En realidad él no quería ir a la biblioteca, simplemente no quería estar cerca de esta mocosa. Escuchar su parloteo era realmente molesto, pero luego escuchó a la gente decir. Para convencer a su padre, Emma aceptó hacer muchas cosas que no le gustaban, como practicar caligrafía, como bordado, que la joven borda hasta que sus dedos están llenos de agujeros como un rábano. Emma vino llorando a buscarlo de nuevo, diciendo que si soplaba sobre él, el dolor se iría. Alexander realmente no quería cosas tan infantiles, así que miró a la cucaracha frunciendo el ceño pensativo. ¿Es realmente tan difícil el bordado? Bordar no era difícil en absoluto, fue solo porque Emma era demasiado estúpida, estúpidamente muriendo. Ya había aprendido, quemaron libros, fue castigado de nuevo, pero esta fue la primera vez que no pensó maliciosamente que sería bueno si Emma muriera. Solo observó en silencio las brillantes llamas parpadeantes, pensando para sí mismo, por eso Emma no quería dejarlo tanto. Más tarde recibió nuevos libros de nuevo y un viejo erudito que no pidió nada a cambio, respondiendo de todo corazón todas sus preguntas. Estúpido hasta la muerte. De verdad creía que él no sabía quién estaba detrás de todo esto, pero estaba muy incómodo, porque en el proceso, Emma se hizo cada vez más cercana a ese mocoso de neblina. No le gustaba Marcus ni un poco. Tuvo un sueño. En el sueño era el protagonista masculino de este mundo, pero Emma era solo un personaje secundario. En el sueño, no le gustaba Emma. Más tarde incluso la vio fríamente ser torturada hasta la muerte. ¿Cómo podía ser eso? Sentía que este sueño era ridículo porque Emma no tenía nada malo en ella, estúpida e inocente a la vez. ¿Cómo podía odiarla? Hasta que Sofía entró en la residencia Thompson. En ese sueño también había una protagonista femenina llamada Sofía. Amaría a Sofía. Emma moriría. Ah, qué broma, pensó con frialdad. Luego, sin emoción, se cortó profundamente el brazo, como si se castigara a sí mismo por ese momento de control perdido al ver a Sofía hoy. Él era el verdadero amo de este cuerpo. La ropa de Emma que escondió en secreto fue descubierta. Richard Thompson montó en cólera, casi golpeándolo hasta la muerte, pero aún así se arrodilló derecho. Luego lentamente inclinó la cabeza una vez. Pensó maliciosamente. Aún estaban por venir cosas más escandalosas. Tenía una adicción, solo hacia Emma. No podía controlar el deseo, queriendo tocarla, queriendo abrazarla, queriendo cada segundo, cada momento para pegarse a ella, queriendo que sus ojos solo lo vieran a él. Se volvió cada vez más loco, cada vez más obsesionado, pero todo se detuvo el día que a Emma ya no le gustaba ese pequeño taxi atigrado. A Emma no le gustan las cosas que son demasiado pegajosas, así que todos los deseos vagos fueron suprimidos por él. Pensó que está bien. Se convertirá en lo que le guste a Emma mientras Emma le guste. Ama a Emma, quiere a su Emma, año tras año de paz y prosperidad. El amor verdadero no se trata de posesión o control, pero comprensión y aceptación. Alexander aprendió que ocultar sus sentimientos genuinos por miedo creó más distancia que cercanía. Emma descubrió que creer ciegamente las narrativas de otros sobre alguien puede cegarnos a su verdadera naturaleza. Ambos se dieron cuenta de que las relaciones auténticas requieren vulnerabilidad, comunicación honesta y el coraje de mostrar nuestro yo imperfecto. Av.